Hola de nuevo. Ya tenemos claro lo que queremos transmitir. Ahora es momento de pasarlo al Photoshop. Vamos a ello. Bueno, voy a diseñar los fotogramas en un formato 2K, así que abro un documento 2048 de ancho por 1080. En realidad, para los proyectos personales no hay una medida estándar, tú puedes escoger el tamaño que te venga bien para diseñar los fotogramas. Para construir los diseños os voy a recomendar una página web donde podéis encontrar multitud de links de imágenes gratuitas, fuentes, texturas para vuestros proyectos de 3D, pinceles de Photoshop, una gran variedad de material que podéis ir mirando a través de Blue Vertigo. Esta de Texturer, por ejemplo, para vuestras texturas de material de 3D, aunque también para vuestras composiciones. Y a través de esta página podéis ir viendo la gran variedad de otras páginas que recogen material para diseñadores. Supongo que conocéis DaFont, la más popular, que recoge fuentes gratuitas, y bueno, podemos encontrar hasta cliparts, pero bueno, o posers. Esta página web la utilizo normalmente para buscar material para mis proyectos de 3D, pero cuando empiezo a construir los diseños de fotograma, esta de aquí la utilizo muy a menudo, donde hay material gratuito fotográfico y donde puedes colaborar también como fotógrafo subiendo tus fotografías, aunque no sean súper profesionales, pero ayuda mucho encontrar este tipo de imágenes para construir tus imaginados frames. Vamos a empezar a construir el tercer frame del poema, que es la última escena donde está la flor de loto y la aguja ya ha terminado su recorrido. Estoy buscando una imagen del lago que no esté muy agitado, y también a través de una búsqueda por Google he encontrado una flor de loto, esta por ejemplo, que me convence para empezar el diseño. Como diseñador a ti te tienen que atraer las imágenes que estás trabajando, o si no tienes la posibilidad de generarlas tú, intentar tratarlas de una manera que a ti te convenzan. Esta foto, por ejemplo, de la rosa me convence en cuanto a su corrección de color, por eso la descargo también para tenerla como referencia. Bueno, empezamos con esta flor de loto. Voy a siluetear la fotografía. Como veis, utiliza un objetivo de corta distancia, está muy desenfocada por los laterales, por lo tanto tenemos que ser un poco realistas con la fotografía. Y una vez recortada la imagen, con el efecto de desenfoque, voy a ir desenfocando los bordes que estaban desenfocados en la propia foto. Así da un resultado como que estoy trabajando la misma foto que he construido. Como me atraía un poco la corrección de color de esta fotografía, voy a utilizarla como fondo, cogiendo la parte superior de esa foto y agrandándola, ocupando todo el tamaño de mi documento. Esto, aunque lo veáis que está pixelizado, normalmente lo utilizo para tener una variante de ruido en mi propio fondo y que no sea un fondo totalmente limpio. De ese pequeño tramo lo agrando llenando todo el documento, la desenfoque con un desenfoque gaussiano, pero esa variedad de píxel de color se percibe en el propio gradiente de la imagen. Por ejemplo, utilizo un 95% y lo sitúo por detrás de la flor de loto. Ya tengo un gradiente con esa tonalidad. También, como estoy viendo que la flor de la fotografía, la rosa de la fotografía, tiene un tono rosáceo, voy a utilizar un filtro por encima de la flor de loto para que tenga más o menos el mismo estilo. Utilizo un filtro de color magenta, lo aumento un poco, pero esto lo voy a utilizar como máscara solo para la flor de loto, así consigo un poco la similitud con la fotografía. Posteriormente trabajaré la corrección de color por separado, pero voy percibiendo diferentes colores a medida que voy construyendo el fotograma. Como estamos construyendo el tercer frame, recorto la aguja que tengo en otra fotografía, la que había buscado como Wooden Needle, y escojo la primera foto, que es totalmente frontal, y la pego en mi documento para empezar a trabajar con la fotografía. Esa aguja ya ha terminado todo su recorrido y por último está destrozando la flor de loto como concepto que su viaje ha concluido, e incluso como concepto que la vulnerabilidad de las personas ha sido destruida. La sitúo más o menos en una posición que tenga similitud con el frame que he dibujado en el story, y voy a probar primero la foto del río que había escogido con anterioridad
para ver si funciona un poco la imagen, pero por ejemplo no coincide que la sombra oscura de ese árbol esté por debajo de la flor, así que bueno, voy a hacer otra búsqueda. En realidad tienes que construir el diseño paso por paso, no vas a encontrar las imágenes a primera de cambio. Tienes que buscar, probar y si no funciona pues seguir buscando material que funcione para ese fotograma. Por ejemplo, esta, aunque tiene muchas ondulaciones, es bastante suave, plana y tiene un buen horizonte para poder trabajar con ella. Posteriormente haremos una corrección de color, pero de primeras funciona mejor que la primera que había escogido. La pongo en formato overlay, que un poco se fusiona con el fondo, y ahora voy a empezar a construir el horizonte. Estoy buscando unas montañas que sean suaves, que no tengan muchos picos, que tenga un tono muy oriental, tipo pósters de restaurantes chinos. Recorto una parte de esa fotografía y voy a posicionarla en la parte izquierda, y hay otra serie de montañas que las voy a situar en la parte derecha del fotograma. Aunque podríamos seleccionarlo por muchas formas, voy a empezar a siluetear el contorno de la montaña con la pluma y la separo del fondo que había seleccionado. Al igual que había trabajado el fondo degradado de la rosa, voy a hacer el mismo proceso con la parte superior del fondo de la montaña, y cogiendo la parte superior lo agrando lo suficiente para cubrir todo el cielo. De esta forma posteriormente la desenfoco con el mismo radio que había elegido al principio y vemos que ya se fusiona totalmente con el fondo. Aunque hayamos perdido la tonalidad azul que había construido al principio, no os preocupéis porque la construcción de diseños es un paso que es así, tiene que ser paso por paso y viendo cómo va evolucionando el diseño. Bien, he reducido un poco el tamaño de las montañas para ponerlas un poco más en el horizonte y voy a hacer el mismo proceso de siluetear las montañas con esta imagen. En este caso elimino el cielo y ya tengo construido más o menos el horizonte de la propia fotografía. Le pongo un gradiente por debajo de la foto para que se fusione con ese gradiente que he copiado y elimino un poco el rastro de corte que tenía la fotografía. Vuelvo al agua, donde voy a hacer una corrección de color para homogeneizarlo con el fondo, eliminar un poco los tonos verdosos y dejarlo un poco más fusionado con el agua. Si veis los rastros dorados, pues coincidirían si tuviéramos un sol de fondo, pero en este caso, al no tenerlos, me voy por último paso a los amarillos para quitar un poco la saturación de la misma. Y ya tenemos más o menos fusionado con el fondo. Aquí sería el agua sin ningún tipo de onda. Y selecciono todas esas imágenes y ya las sitúo en una carpeta de fondo. Y ahora voy a eliminar aquellas que ya no voy a utilizar para mantenerlo un poco más limpio el documento. En este caso podría renombrarlas y así ya me eliminaría cualquier tipo de problema a la hora de seleccionar las capas, pero bueno, eso también lo podéis hacer vosotros. Como veis, de nuevo tengo el fondo de la foto de la rosa y voy a probar a ver con el mismo fondo que había probado, a ponerlo por encima del fondo, y utilizando el modo overlay pues le doy esa tonalidad azul que tenía desde el principio. Visualmente creo que funciona mejor en overlay, por eso lo dejo, pero en función a vuestro punto de vista vosotros podéis dejar los modos en las capas en función a cómo tengáis vuestro punto de vista como diseñadores. Como el oleaje es un poco extenso, voy a reducir con una máscara la imagen de las ondas para dejarlo solo en la parte inferior de la zona de la flor de loto. Si por encima del agua no hay ningún elemento, lo más probable es que no haya oleaje, pero en este caso, como tenemos la acción de la aguja saliendo por fuera, habría que ajustarlo esa máscara. Bueno, os voy a recomendar una serie de footage que podéis encontrar a través de Compositors Toolkit. Es un conjunto de vídeos donde los vamos a utilizar para añadir partículas y efectos visuales en nuestro fotograma. Esto normalmente está recomendado para compositores o los montadores que hagan en After Effects, pero nosotros podemos capturar algunos de los fotogramas de esos vídeos para construir nuestros frames. Posteriormente recordaremos el nombre de cada uno de los elementos que hemos elegido para poder
dárselos al animador o nosotros mismos poder importarlos en nuestro proyecto de After. Pero para construir nuestro frame en Photoshop, pues sacamos algunos de los frames de esas partículas. En este caso, si no tenéis el Compositors Toolkit y podéis buscar dust, polvo, water, agua, hay un montón de posibilidades que podéis buscar a través de internet este tipo de material fotográfico, pero sinceramente este Compositors Toolkit es muy efectivo y es muy recomendable de hacer este tipo de efectos visuales. Ahora vamos a hacer el efecto de displacement de la flor de loto sobre el agua. Copio en un documento nuevo la imagen del río con el desplazamiento del agua. Lo guardo como displacement map o displacement, pero el formato tiene que ser Photoshop, ¿vale? PSD. Duplico la flor de loto y me voy a filtro, distorsionar y displacement. Puedo jugar con la escala horizontal, puedes hacer tus propias pruebas y elijo el documento que había guardado con anterioridad. Así tengo la flor de loto distorsionada como si estuviera ondeando por encima del agua. La ajusto el tono de color y le pongo una máscara como si estuviera fusionada con el fondo. Ahora el paso, voy a utilizar un mapa de gradiente por encima de la imagen para empezar a valorar otro tipo de dirección de arte en el propio frame. Este quizás es un poco más nocturno, que me puede funcionar. En realidad, aunque tengas tu propia visión de cómo construir los fotogramas, puedes ir probando diferentes correcciones de color hasta que des con la más adecuada y con la que más te convenza. Esta funciona en cuanto a los tonos morados, un poco violetas del frame, aunque queda todavía mucho por trabajar. Y como efecto final, me imagino que esa acción donde la aguja ha atravesado la flor de loto, quizá la podemos reforzar incluso como que estamos quemando esa sensación. Esa flor de loto que es vulnerable puede estar ardiendo y estamos quemando esa pureza, ¿no?, del sentimiento. Bueno, ahora le voy a añadir un poco más de profundidad añadiendo una imagen de fondo con unas nubes y vuelvo a hacer una corrección un poco diferente, como si fuera un efecto más diurno. Quizá lo que quiero conseguir es potenciar un poco el centro de la escena para que la mirada se centre justo en el punto central de la escena, y quizá lo que puedo ir añadiendo es un oscurecimiento de la parte inferior. Vamos a empezar por ahí. En una capa nueva, relleno de color negro y lo desenfoco pues a unos 250 puntos aproximadamente, haciendo como un poco de viñeteado, pero solo en la parte inferior del frame. Así consigo que un poco la mirada ya se centre totalmente en el centro, y quizá, como siempre me gusta, es hacer un mapa de degradado en blanco y negro. Me encanta la tonalidad blanco y negro, me atrae mucho esa corrección de color. En muchos de mis proyectos la utilizo, pero quizá para potenciar un poco ese efecto de agresividad que tiene el fuego, lo podemos colocar por encima de la corrección de color de blanco y negro y le potenciamos esa tonalidad de fuego a la propia imagen. Así conseguimos que se centre totalmente la mirada en esa acción. Y por último voy a fusionar un poco las montañas añadiendo un rectángulo blanco, desenfocándolo, como si hubiera un poco de mist, de neblina en el fondo del horizonte. Añado una máscara para el centro de la imagen y así ya tengo las montañas fusionadas con el fondo. Ya tenemos construido el primer frame, que es la última escena del poema, y vamos a pasar al diseño del fotograma de la aguja por dentro del río de sangre. Vamos a empezar diseñando el segundo fotograma, empezando por la búsqueda de una fotografía como si estuviéramos dentro de un océano y la luz del sol penetra desde la parte superior. En esta página web he encontrado una foto gratuita del océano que vamos a utilizar para construir el entorno del fotograma. También vamos a añadir con otra búsqueda, como por ejemplo en este caso con las rocas, buscamos rocas marinas y las colocamos a los laterales de la escena para darle una sensación que esa aguja está recorriendo un camino hacia el interior de ese lago. Las desenfoco un poco y las coloco a los laterales para potenciar ese camino o ese viaje que está recorriendo la aguja. Estoy añadiendo una corrección de color por encima de todas las capas para ver la sensación que me da el tono de color, ya que esa aguja la hemos interpretado como si estuviera recorriendo un lago formado por sangre. De todas maneras, compruebo que el mapa de degradado del fotograma anterior funcione en blanco y negro también en este fotograma que estoy diseñando.
Es decir, que tengo en la cabeza realizar dos tipos de corrección de color, una que sea en blanco y negro con algunos elementos en color o como si estuviéramos viajando a través de un lago ensangrentado. Como en el fotograma inicial, también estoy utilizando algunas imágenes de los footage que os he recomendado de Compositors Toolkit para construir esos elementos que acompañan en el viaje de la aguja. En este proceso de diseño hay muchas veces que añadimos imágenes que posteriormente no tienen por qué ser utilizadas, pero esa búsqueda y esa prueba nos va a ayudar a construir y a visualizar ese fotograma con un look más potente. Como hemos construido en otros fotogramas, en realidad nuestro proceso como directores de arte es ver si todos esos elementos funcionan en pantalla y si no, pueden ser eliminados y volver a buscar otro tipo de imágenes. Ahora estoy visualizando agua y estoy visualizando algunas gotas para poder añadir en ese recorrido de la aguja, que posteriormente esos vídeos los utilizaré en After Effects para añadir en animación. En este caso estoy eliminando las partes de ese fotograma que creo que no van a funcionar y añado unas partículas como si estuviera el agua algo turbia. Para añadir algunos elementos también podemos recurrir a la búsqueda de imágenes en internet y añadir para dar ese empaque completo a los elementos. Quizá estas burbujas tienen demasiado detalle en comparación al resto, pero me sirve para visualizar el tono general del fotograma. Duplico también las partículas que dan esa suciedad al ambiente y las voy distribuyendo en pantalla en función al movimiento de los elementos. Este elemento, por ejemplo, yo creo que nos sobra, que parecen unas nubes por dentro del agua. E incluso así, eliminando casi todos los elementos de pantalla, parece mucho más teatral el propio fotograma. Hago como un contraste de iluminación, como si la luz estuviera penetrando más por la parte derecha del elemento principal, y vuelvo a ajustar de nuevo la tonalidad roja de esa escena ensangrentada. Todos estos tipos de elementos, si no tenéis acceso o no podéis comprar el Compositors Toolkit, podéis buscar por internet algunos de los elementos y construir vuestras partículas a través de imágenes, para que resulte más rica la composición final del fotograma. Y por último paso, como he hecho en el fotograma inicial de la flor de loto, estoy añadiendo a la aguja un poco de fuego, como si fuera parte de la aguja. Vuelvo a repetir que son elementos que posteriormente veré si en la historia van a funcionar de esta manera, pero los trabajo en el fotograma para ir visualizando el look final. Imaginaros que tenemos que trabajar con un compositor que vaya a utilizar todos estos materiales, por lo tanto podemos hablar con él en cuanto a cuál es tu punto de vista como director o director de arte y llegar a un entendimiento final entre ambos.
Por último, añado los gradientes que he utilizado en el primer fotograma y los dejo guardados en esa carpeta para tenerlos si tenemos que volver a por ellos en el momento de la animación. En este caso ya tendríamos construido nuestro segundo fotograma y por último iremos a After Effects a construir nuestro tercer fotograma para que veáis que es un proceso muy similar y que se puede hacer de la misma manera que estamos haciendo en Photoshop.